Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Las guerras han cambiado en las últimas décadas. Por una parte tenemos el increíble avance tecnológico y por otra tenemos nuevas potencias desarrollando la industria militar. Pero el asunto va mucho más allá. Ahora son muy distintas. La idea es ocasionar el mayor daño al enemigo, no importa si se trata de civiles, ancianos, mujeres o niños. Con este reporte comprenderás cómo operan los conflictos armados del siglo XXI. En un contexto donde los conflictos intraestatales siguen aumentando e internacionalizándose. La guerra es una realidad que nos amenaza día a día con mayor rapidez y mayor crudeza que antes. Los medios de comunicación, las redes sociales y los efectos indiscutibles de un mundo cada vez más interconectado hace que nos transportemos a los escenarios violentos más sorprendentes. En cuestión de segundos, estamos en un frente de batalla caótico y extraño. Las imágenes y audios se encargan de hacernos sentir en carne propia la crudeza y el dolor del conflicto. La guerra es una lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación y el rompimiento de la paz entre dos o más potencias. El modelo de guerra al que estamos acostumbrados a reconocer es el que el cine y la literatura se han encargado de vendernos a lo largo del tiempo. Entre ejércitos profesionales, entre estados nacionales que alteran el sistema internacional y hoy en día su amenaza domina el escenario global. Este es el modelo de la guerra occidental. Pasa por ser fundamentalmente un acto de fuerza. En este sentido, es la continuación de la política con otros medios. La guerra total fue la manifestación de violencia pura y sin cuartel. El mayor nivel de violencia que ha alcanzado la humanidad. Con la llegada de armas nucleares, el panorama oscureció y la amenaza de extinción fue más real que nunca. Las guerras modernas tienen el propósito de ganar control sobre el tejido social como una manera de destruir al enemigo. Con los asesinatos, masacres o los desplazamientos masivos se elimina a las víctimas y el vencedor se libra del remordimiento. Las élites se alejan de la realidad y del dolor que generan. Con la revolución industrial, el ser humano aprendió a solucionar problemas hasta ahora imposibles de solventar. Producimos alimentos y medicinas suficientes para toda la población del mundo, pero el problema es que hay una enorme masa excluida. Sin embargo, el desarrollo no se volcó a incluir a las mayorías empobrecidas, sino a crear armas para someter a esas mayorías ya marginadas. El desarrollo industrial generó todo tipo de guerras, como la asimétrica, una abismal diferencia cuantitativa y cualitativa entre los recursos militares, políticos y mediáticos de los contendientes comprometidos, y que por lo tanto obliga a los bandos a utilizar tácticas atípicas. En la guerra asimétrica no existe un frente determinado ni acciones militares convencionales. Por el contrario, se basa en una combinación de acciones políticas y militares, implicación de la población civil y otras operaciones similares. Como respuesta a este tipo de ataque desigual, nace la guerra de guerrillas. Se trata de una estrategia militar en la que los pequeños grupos de combatientes civiles armados o irregulares utilizan ataques móviles a pequeña escala contra un enemigo mayor con el objetivo de debilitarlo o vencerlo mediante una guerra de desgaste en la cual se evita confrontar directamente al enemigo, generalmente atacándolo a escondidas. Estas tácticas pueden incluir emboscadas, sabotajes, saqueos, incursiones, guerra relámpago, corte de las líneas de suministro, secuestro de enemigos importantes e interceptación de las comunicaciones. La guerrilla generalmente nace de un conocimiento superior del terreno y el apoyo de la población local para operar de manera oculta y sorpresiva, moverse con rapidez y reunirse y dispersarse sin dejar rastro. La guerra de guerrillas es un tipo táctico que lo subordina todo al hostigamiento en vez de a la conquista convencional del terreno, por lo cual se busca la larga erosión. Un ejemplo histórico de este tipo de conflicto ocurrió en Vietnam, donde la población de ese país ganó la guerra a una potencia militar como lo es Estados Unidos. Pero las potencias occidentales no se quedaron de manos cruzadas y surgieron las guerras preventivas que se inician con el objetivo de ganar una ventaja estratégica en un conflicto inminente. Esto ha servido más de excusa para invadir y destruir naciones, como por ejemplo es el caso de Irak. La doctrina del expresidente George W. Bush sobre ataques preventivos se refiere a la amenaza potencial y, como dice él,
que es causada por estados delincuentes, con armas de destrucción masiva, como se acusó a Irak, y luego de la destrucción extranjera se comprobó que no existían tales armas de destrucción masiva, pero el mal ya estaba hecho. El desarrollo de la industria militar mundial generó nuevos tipos de guerras. Una de ellas es la guerra electrónica, que consiste en una actividad tecnológica y electrónica con el fin de impedir el uso de todos los espectros de energía por parte del adversario. Con las armas electromagnéticas se inutiliza el armamento del enemigo sin disparar una sola bala. De esta manera se controla el ejército enemigo y se le deja totalmente indefenso. Rusia cuenta con este potente armamento que ya en ocasiones ha dejado totalmente inútil el ejército estadounidense. Se trata de armas electromagnéticas que son una de las más avanzadas para cualquier ejército. Mientras cada potencia desarrolla sus variantes, Rusia desarrolló una compleja y eficaz tecnología para neutralizar al enemigo sin violencia. Se trata de un método de ataque militar realizado con armas generadoras de importantes cantidades de energía electromagnética ambiental que destruyen total o parcialmente el equipamiento eléctrico y electrónico dentro de su radio de acción. Se trata de una herramienta militar y puede ser utilizada para lanzar proyectiles o para apagar cualquier sistema electrónico. Esto lo explica el sitio web militar ruso Warfiles. Las potencias militares han buscado a lo largo de las décadas convertir el pulso magnético en algún sistema que forme parte de estrategias militares. Por ejemplo, Estados Unidos optó por crear un cañón. El resultado, el famoso cañón de riel, es considerado la posible arma de los buques de guerra estadounidenses de un futuro próximo. Mientras que Rusia ha desarrollado un complejo sistema mucho más poderoso que una simple arma. Se trata de un conjunto de tecnologías capaces de proteger a su ejército y a neutralizar por completo al enemigo. No importa qué armas tenga, no importa su tamaño o poder, no importa el tamaño del ejército, porque este quedaría completamente indefenso con sus armas neutralizadas y sin atacarlos directamente. Y si seguimos en este análisis, la humanidad ha dado grandes pasos en medicina, pero parece que esto se usa más para matar que para salvar, porque debido a este desarrollo surgieron las guerras biológicas. Se trata de una forma singular de combate en el cual se emplean armas biológicas, siendo armas de diferentes tipos que contienen virus o bacterias, capaces de provocar daño masivo sobre fuerzas militares y civiles, o también para dañar ecosistemas, animales y plantaciones. Según los defensores de este tipo de ataques bélicos, en la guerra todo método es permisible para arruinar al enemigo y conquistarlo. Si el número de personas infectadas a través de la propagación de un agente microbiológico es elevado y el agente infeccioso es altamente contagioso, puede sobrepasarse la capacidad sanitaria en una sociedad concreta. El resultado puede ser una epidemia a gran escala o una pandemia, con grandes posibilidades de provocar una situación catastrófica mundial. En la antigüedad, aunque no se comprendía bien la manera en la que se extendían las epidemias, se llegó a la conclusión de que la putrefacción de los cadáveres humanos y animales eran fuente de enfermedades. Por eso, los arqueros bañaban sus flechas en los fluidos putrefactos de los cuerpos o en excrementos. En el siglo XIV, la peste negra arrasó Europa, Oriente Próximo y el norte de África, provocando una terrible pandemia recordada hasta nuestros días y acabando con 200 millones de vidas. Pero resultó más escalofriante para los historiadores comprobar que los cadáveres infectados eran usados como armas biológicas. Los cuerpos eran arrojados por encima de las murallas de las ciudades sitiadas con la intención de aterrorizar al enemigo. Y eso no es todo, porque los ingleses en el siglo XVII dieron intencionalmente cobijas impregnadas con secreciones de viruela a los indios norteamericanos, desatando una incontenible epidemia de viruela que los aniquiló con más efectividad que cualquier otra estrategia militar. Durante la Primera Guerra Mundial se usaron por primera vez y de forma científica las armas biológicas. Estas potentes armas se usan en 3 escenarios: infección masiva de seres humanos con enfermedades debilitantes o mortales, luego la infección de ganado o animales de crianza con epidemias y devastación para producir hambre y desestabilización económica en las regiones atacadas, y por último la introducción de plagas y tóxicos que destruyen plantaciones y ecosistemas, que también afecta la nutrición, la economía y el hábitat del grupo humano enemigo.
El uso de armas biológicas está terminantemente prohibido por las Naciones Unidas. Sin embargo, muchos países, generalmente potencias militares, cuentan con este tipo de arsenal en forma de bombas y otro tipo de agentes de esparcimiento menos convencionales. Otra de las nuevas formas de guerra que se abrió paso con la tecnología fue la guerra de la información, que consiste en el uso y manejo de la información con el objetivo de conseguir una ventaja sobre el oponente, sobre todo a base de noticias falsas, las llamadas fake news en inglés. En este tipo de guerra, la desinformación se usa para destrozar la imagen del enemigo y que la opinión pública avale intervenciones armadas. También se busca socavar la calidad de la información de la fuerza enemiga. El fin último es aislar al enemigo, asfixiarlo y atacarlo para vencerlo. Un claro ejemplo de este tipo de guerra es el caso venezolano, donde según estudios se generan diariamente 3.600 noticias falsas. A la guerra de la información se le une la guerra psicológica, y tiene como principal objetivo ganar las mentes y los corazones de la opinión pública. Es decir, se trata de métodos psicológicos con el objetivo de generar reacciones planeadas en otras personas, debilitando el razonamiento y el comportamiento del público. Finalmente, en este conteo tenemos quizá la guerra más indirecta, pero una de las más destructivas, la guerra económica. Este tipo de enfrentamiento es una alternativa a los conflictos armados. Sin embargo, la efectividad de la misma está condicionada por la capacidad del país víctima de adaptarse a las restricciones impuestas. Los mecanismos para llevar a cabo una guerra económica son los bloqueos y embargos comerciales, que generan una prohibición total de realizar operaciones con un país específico. También se limita el acceso del país a los mercados financieros mundiales, tan importantes para pagar, comprar, vender y pedir créditos. La guerra económica incluye el ataque a la moneda del país adversario para debilitarla e inutilizarla. Todo esto genera muertes por falta de acceso a medicinas, desmejora la calidad de vida, declive en los ingresos de la nación, etc. En Venezuela ha sucedido todo esto, pero lo increíble es que el país latinoamericano crecerá un 4,6% el año que viene, según más de 30 consultoras económicas, y esto se debe al modelo de sustitución de importaciones propuesto por el gobierno nacional. La economía lo es todo en la historia de la humanidad. Se trata de una ciencia social y no de fórmulas matemáticas preelaboradas. La economía estudia la gestión o administración de recursos para satisfacer las necesidades humanas ilimitadas con recursos limitados. Los seres humanos necesitamos lo material para sobrevivir, bien sea alimento, vestimenta, techo y un largo etcétera. Todas las guerras se dan por un objetivo finalmente económico. Quien domine los recursos tiene un poder casi ilimitado, poder para negociar, imponer, destruir o transformar la realidad a su antojo. De eso se trata finalmente la guerra, poder y economía a través de la violencia directa o indirecta. ¿Pensás que se aproxima una guerra de escala planetaria? Leo tus comentarios. Te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones, les des pulgar arriba y compartas este material. Muchas gracias.